Avanzando. Yo quisiera una pequeña comunidad con algún pequeño grupo de amigos, personas que quisieran vivir esta clase de vida en el campo, en mi país, en Nicaragua. Y entonces pensé hacerlo en el lago de Nicaragua y después supe que había un archipiélago que era muy bello y muy aislado, donde no lo visitaba nadie, y entonces pensé que podía ser un lugar bonito para que nosotros viviéramos allí. Después supe que había una pequeña tierra que estaba en venta, y entonces con unos amigos reunimos el dinero para comprar esa pequeña finca, y así es que yo fundé esa pequeña comunidad en Solentiname, donde estuve un poco más de 12 años. La historia de Solentiname tiene serían como 3 o 4 etapas. Una de mucha miseria, otra de menos miseria, otra más civilizada, y así fue creciendo. La realidad mejor es cuando Ernesto ya llegó. Cuando Ernesto llegó ya fue que se aprendió la artesanía, la pintura, y además fuimos estudiando la verdadera religión, porque la vida que se vive aquí en los campos, en estos países, no es vida, es una miseria, una vida muy miserable. Y yo le decía, era la voluntad de Dios, pero mírate qué absurdo, que la voluntad de Dios era de Dios, como que Dios dejó una parte que coman bien y otra que no coman nada. Totalmente absurdo. De siembras de frijoles y de maíz, pero te daban con costos para comer el año. No podías asegurar que ibas a guardar o a vender una cantidad. Además era muy barato y lo más que podías vender era alguna fanega de frijoles, o 2 sacos de frijoles y algunos 2 de maíz, si acaso no daba maíz, pero eso era por época. Porque si se vendía no se comía, se quedaba uno sin el alimento. Y así era la situación. Terrible, terrible, terrible. Ya cuando Ernesto llegó, él ya ni sabe de eso, porque yo nunca se lo he contado. Le cuento todo eso, porque hay gente que de pena, le digo, porque vamos a tener pena contar la realidad. Me diera pena robar, que me hallaron robando ahí, que me llevaron presa, pero la realidad, si era pareja la miseria. Y mis padres en esa misma miseria, y nosotros en la misma miseria. La gente ahora se apena, yo no. No tengo por qué apenarme si era la realidad. Y no es porque la gente fuera haragana, las mujeres trabajadoras, los hombres, todos en el monte trabajando para venir a hacer un tiempito por la noche de arrocito y frijoles y trabajando toditos de los niños. No, eso no es justo. Eso no debe de ser.
Cuando yo llegué allá, encontré un campesino que tenía unas jícaras o guacales, que son calabazas para beber agua, rústicamente labrados por él, con unos dibujos. Y me gustaron los dibujos como arte primitivo. Y después le di unos lápices de colores y papel para que pintara dibujos, pensando que podía ser para él más fácil hacer los dibujos en un papel que estarlos labrando trabajosamente como lo hacía. Y después llegó un pintor joven a Florentiname de 18 años, que ahora es de los pintores más importantes de Nicaragua. Y entonces él vio esos dibujos y se entusiasmó pensando que podía hacer cuadros también. Y entonces él y yo le dimos pinceles y óleo y tela para que pintara su primer cuadro, que ya fue un cuadro primitivo, bonito, se vendió en Managua fácilmente. Y después empezó a pintar otros más, muy animado con eso, y otros jóvenes campesinos empezaron también a pintar viendo que esto se vendía, y después fueron más y más muchachos y muchachas. Llegó un momento en que ya eran como 40 que estaban pintando en Florentiname. Yo al principio les daba los colores y los pinceles, después recuperaba esos gastos cuando ellos vendían un primer cuadro. Primeramente, yo trabajaba en la agricultura, pero después un amigo me dice, ¿por qué? Dice, te integras, me dice, a pintar. Entonces le dije, pues, que yo no tenía mucho lugar para eso, pero que sí podía mi señora empezar, porque ella es la que podía tener un poco más de lugar, de tiempo. Entonces vine y nos pusimos en contacto, y ella fue a recibir primeramente, como dicen, a recibir las primeras letras, pero con el pincel. Como yo visitaba pues en la iglesia, las misas que decía el padre Ernesto, entonces bueno, allí fue que yo comencé a conocerla. Y al mismo tiempo pues a mí me gustó, y decía yo, ¿cuándo? Qué lindo que se miran esas pinturas. ¿Cuándo iré a aprender? Yo creo que yo nunca voy a aprender a esas pinturas. Pero de allí me dice el marido, mira, me dice, ¿y por qué me dice no aprender? Me dice a pintar, viera qué bonito, así, así, así. Pero de allí me puse pues a dibujar en pedacitos de cartulina, y ya hice mis primeros dibujos. Él hizo un dibujo también, dice, yo quiero aprender. Entonces dije, yo voy a llevárselos a Ernesto. Ya me fui yo a llevárselos al padre. Él vivía en una casita de palma aparte, allí era su casa. Mire, este es de mi marido, le dije yo, este dibujo. Entonces me dice, ¿y eso qué es? Me dice, bueno, él hizo un hombre, le digo yo, botando un gran arbolón. Entonces me dice, esto no es nada, esto no parece nada, me dice.
En cuanto a la artesanía, yo empecé a hacer esculturas allá con madera de Solentiname y he sido escultor toda mi vida, continué siéndolo en Solentiname. Y allí había un hijo de un campesino, un joven de unos 13 años, que viéndome hacer eso empezó a hacer figuritas pequeñas en una madera que es muy suave, que se llama madera de balso, fácil de trabajar y de labrar. Empezó a hacer unas figuritas imitándome un poco a mí, garzas y otros animales estilizados que yo hacía, pero bastante diferente eso porque era algo infantil y también un estilo campesino y primitivo. Me gustaron esas figuritas y entonces empecé a decirle que se le iba a pagar por cada una que hiciera. Y entonces empezó a hacer más de estas. Y viéndolo esos otros campesinos me llevaron también figuras ya hechas por ellos para que yo se las comprara. Si eran buenas, se las pagaba. Y así empezó a hacerse la artesanía de Solentiname. Empecé a leerlas. Llegó a visitarme una poeta de Costa Rica que había hecho varios talleres de poesía con niños y viendo que los campesinos de Solentiname no conocían mi poesía, ni siquiera se habían enterado de que yo era poeta, me conocían nada más como sacerdote. Y entonces ella dio a hacer un taller de poesía con ellos, enseñarles lo que era la poesía, leerles poemas de distintos poetas de Nicaragua y de otras partes del mundo y hacer que escribieran. Y así fue. Desde entonces también ya empezaron a hacer ellos su propia poesía, niños y jóvenes, y aún viejos también. Y esa poesía también fue conocida en Nicaragua y en el extranjero, en varios países y publicada en varios idiomas. Y también eso sirvió para que sirviera de ejemplo en otras partes de Nicaragua. Cuando yo fui ministro de Cultura, viendo el éxito que habíamos tenido, creando poetas campesinos donde nunca los había habido, pensamos que podía hacerse en todo Nicaragua y así se hizo. Fueron como 70 talleres que se quedaron en Nicaragua. Este se llama Chicharra, Güises, Gavilanes. Chicharra, Güises, Gavilanes cantan al anochecer. Loras pasan volando a su dormitorio, allá en una loma. Entra la noche, cocollos, lechuzas, ranas, grillos, un Martín Peña con su ron, donde reunimos aquí jóvenes principalmente y también niños de toda edad, pero principalmente son niños y jóvenes, y les leemos muestras de poesía como se hizo ahora, diversas poesías, para que tengan ideas cómo hacer las suyas propias, y después se les da un tiempo que escriban y se leen lo que han escrito. Preguntó la muchacha al forastero, ¿por qué no pasas en mi hogar? Está encendido el fuego. Contestó el peregrino, soy poeta, solo deseo conocer
la noche. Pues yo creo que es importante que haya poesía en todas partes del mundo, que los hombres y mujeres sean poetas también. Uno nace poeta y después esos talentos quedan atrofiados porque no se cultivan. Y creo que es un desarrollo de la personalidad, de que uno sea también artista, creador y también poeta. Sin embargo, hay una cosa que es muy determinante en la poesía tolentiniana, que es lo ecológico. La celebración de la naturaleza, el canto a la tierra. Es una poesía política también, pero no con una política de partido político. La política del medio ambiente y del cuidado de la naturaleza. Sobre el fuego, y aproximó en la sombra su voz al forastero. Tócame, dijo, tócame, conocerás la noche. Tócame, dijo, tócame, conocerás la noche. Es que no la tocó porque 3 veces le ¿Ah? No la tocó. Le tiró aunque no le pegó.